de hoy. Debo decir otra vez que lamento que esta clase sea tan teórica, porque al ser toda la mañana y solo estar llevando cosas teóricas, pues resulta un poquito cansado. Yo espero que la energía con la que ustedes vengan de vacaciones pues nos ayude con esto, y les prometo de corazón que cuando tengamos los suficientes fundamentos vamos a tener más cuestiones prácticas, más cosas que ustedes pueden hacer, simular, etcétera, etcétera. Pero se me hace esencial arrancar con este tipo de cosas para poder establecer un marco de referencia para poder trabajar. Muy bien, como les decía, los elementos de dos líneas son la manera en que NORAD y en general la manera en la que se informa la ubicación de un satélite en el espacio. Esto es bien interesante porque esto quiere decir que con rastreo que se realiza desde Tierra, nosotros podemos saber la posición de los satélites. Por ejemplo, Leo Labs, que ubicó su radar en Costa Rica hace este mismo año, reporta los elementos de dos líneas de los satélites a partir de su ubicación en el espacio. Y típicamente, estos elementos, el reporte del elemento que nosotros tenemos, es un elemento de 6 horas anteriores, pero, por ejemplo, cuando nosotros quisimos rastrear un satélite como el IRASU, podíamos hacer la proyección de cuándo iba a pasar por Costa Rica a partir del elemento orbital. Entonces, refiriéndonos a los elementos orbitales, los elementos de la línea 1, el primero, que es el Satellite Number, Name of Satellite, es básicamente una identificación del satélite tal cual. El Epoch Time es el tiempo, el instante del tiempo al que se refieren los parámetros orbitales. El Epoch Time es un tiempo que tiene una referencia. La referencia típica del Epoch Time es la puesta en órbita del Sputnik. A partir de la puesta en órbita del Sputnik es el tiempo cero, y de ahí en adelante. Eso lo vamos a explicar en la próxima sesión de lección, donde vamos a hablar acerca de la simulación. El Ephemeris Type es el modelo orbital. El modelo orbital es el modelo que se utiliza para determinar, por ejemplo, si yo tengo un satélite en este punto, cuál es el sistema matemático que necesito para saber dónde va a estar en 6 horas o dónde va a estar en 12 horas. Un modelo. El element number es un elemento que se incrementa cada vez que el two-line element se incrementa. Entonces, si ustedes ven por ahí, dice element number, han habido 5.293 elementos de dos líneas de este satélite tal cual. ¿Ok? Luego, esto es la parte de la línea 1 que no es tan interesante para nosotros, pero la interesante para nosotros que estamos viendo los elementos orbitales son los elementos de la línea 2. Los elementos de la línea 2 básicamente se refieren a los parámetros orbitales. Así que ustedes van a encontrar que los parámetros orbitales van a tener aquí la inclinación, van a tener aquí la excentricidad, van a tener aquí el Ray Ascension of Descending Node, lo que conocemos como RAN, el argumento del perigeo, que está por acá, la anomalía media de la época, que está por acá, la anomalía, el movimiento medio, y ahorita explico qué es este movimiento medio. Entonces, ustedes tienen aquí movimiento medio, que es la velocidad para completar una órbita, y un campo de comprobación de errores, que es el checksum, que típicamente en una transmisión digital se utiliza eso para verificar si la transmisión es correcta o no. Vamos a ver, aquí me faltan algunas cosas. Ahorita, en la próxima presentación, vamos a ver a qué se refiere el movimiento medio, porque como ustedes ven, nosotros no estamos poniendo cuál es uno de los elementos del satélite, que es el semieje mayor. ¿Por qué no estamos poniendo el semieje mayor? ¿Y por qué ponemos el movimiento medio? Esto es una manera diferente de ver los elementos orbitales, pero una cosa se puede calcular respecto a la otra. Por ahora, quiero que sepan que los two-line elements lo que nos dan es esta indicación. Y entonces hay páginas, por ejemplo, vamos a abrir Chrome.
como Celestrak, como esta página, donde ustedes pueden visualizar los satélites o pueden ver los elementos de dos líneas de cualquier satélite. Por ejemplo, Current Data, Two Line Elements, y aquí ustedes pueden buscar los elementos orbitales de cualquier satélite que se encuentre en órbita. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven estaciones espaciales y aquí está la estación espacial, algunas de ISS, que es la Estación Espacial Internacional, y estos son los elementos de dos líneas reportados para la Estación Espacial Internacional, donde ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí que la inclinación de la Estación Espacial Internacional es de la último reporte es de 51.6441 y que el Ray Ascension of the Ascending Node es 103.5508 y que la excentricidad es 0.0001191, que el argumento del perigeo es 246.5724, que la anomalía media es 171 y el movimiento medio es 15. El movimiento medio se refiere a cuántas vueltas el satélite o la estación espacial o una nave espacial da vueltas alrededor de la Tierra en un día y nos da una indicación del tamaño de la órbita y nos da una indicación de la velocidad a la que la órbita va. Entonces, por ejemplo, órbitas geoestacionarias deberían tener un movimiento medio de 1, porque dan una vuelta en un día, igual que la Tierra, aunque un día no es una medición precisa de cuánto dura un giro de la Tierra y por lo tanto dura 1.0 algo, ¿verdad? Y así por el estilo. Ahorita en la próxima práctica, que es donde vamos a ver cómo utilizar los software de simulación, vamos a ver cosas como esta. Entonces, de hecho, ustedes en Celestrak pueden tener algunas visualizaciones de la cantidad de objetos que se encuentran en la Tierra. Y estas visualizaciones son bastante poderosas. Por ejemplo, acá está la Tierra, como ustedes la conocen. Y ahorita ustedes van a empezar a visualizar todos los satélites porque está cargando. ¿Cómo era esto? Para bajarlo. Aquí. Y está un poquillo pegado. Obviamente dura su rato. Y ahí está. Ahí está una visualización que tiene Celestrak de todos los satélites que se encuentran en el espacio, objetos y cosas de esta naturaleza. Entonces ustedes pueden entrar a la página y observar qué está pasando exactamente encima de Costa Rica en este momento. Por ejemplo, en este momento, si ustedes se dan cuenta, este satélite que está aquí es de la órbita Starlink, que está pasando por Costa Rica y probablemente este también. No, este no. Y así, por el estilo, ustedes pueden ir observando diferentes satélites que van pasando, o objetos espaciales o basura. Por ejemplo, creo que los rojos son basura. Si ustedes le dan clic acá y entran por acá, aquí ustedes pueden ver el selected, que dice esto es Rocket Body. Lo que está pasando aquí en este momento fue lanzado en 1985 y todavía está en la Tierra, dando vueltas. Y es un pedazo de cohete que se encuentra por ahí. Entonces, ustedes pueden aquí buscar cualquiera de los aparatos que se encuentran en órbita. Y de hecho, lo que ustedes pueden ver aquí, el ID 000005 fue el quinto objeto que fue lanzado a órbita, que fue uno de los primeros satélites estadounidenses, que ustedes ven que la definición internacional dice el año y un número, que es el año en que fue lanzado. Este objeto fue lanzado en el año 1958
y desde entonces está en órbita. Es el objeto más viejo que se encuentra en órbita y por lo tanto en este momento es considerado pues basura espacial porque aquí dice que está muerto. Entonces el Vanguard 1 y el Vanguard 2 están muertos y pedazos de cohete que fueron utilizados para lanzar el Vanguard también se encuentran en órbita y están muertos. Entonces ustedes pueden ver aquí toda una clasificación de objetos que se encuentran en órbita y buscar cualquiera de los objetos. Vamos a ver, creo que el satélite guatemalteco todavía está por ahí, me parece. Vamos a ver si lo encuentro. Esto lo estoy haciendo bateado, aquí está. Si ustedes quieren ver dónde está el satélite guatemalteco, tiene un apogeo de 385 kilómetros y un perigeo de 382 kilómetros, está activo y se encuentra en órbita en este instante. Vamos a ver si lo logramos localizar. Entonces, por ejemplo, ustedes perfectamente pueden utilizar vamos a ver, ahorita lo vamos en la próxima parte de la clase, creo que ya lo seleccioné y ahí está. Aquí está el satélite, esta es la órbita del satélite guatemalteco. El satélite costarricense lamentablemente no está en órbita en este momento, entonces esto fue lo más cercano. Esto fue lo más cercano que encontré, pero ustedes perfectamente pueden aquí añadir la ISS, que está, que es Saria, creo que es que se llama, aquí está, ISS Saria, esta es, y aquí lo agregan, y esta es la posición de la Estación Espacial Internacional. En este momento descrita, como ustedes ven, apogeo 421, aperigeo 419. Ustedes observan que el sistema es bastante circular, con un perigeo y un apogeo relativamente pequeños. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden volver a la página de Celestrak acá y buscar tier-list de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Que es una de las maneras de visualizar los satélites. Entonces, vamos a ver. Voy a cerrar esto porque me ocupa muchos recursos. Esto es lo que describen los elementos de dos líneas. Esta es una introducción a los elementos de dos líneas. Y la idea es que ustedes en la próxima sesión de la clase, hoy mismo, pero en la próxima sesión, vamos a simular órbitas utilizando los elementos de dos líneas. Para terminar con esta introducción a los sistemas espaciales, y voy a hablar de las perturbaciones. Como ustedes les dije, los satélites en órbita no pueden ser consideradas órbitas perfectas sobre un objeto con una masa concentrada en el centro. Existen una serie de perturbaciones que modifican las posiciones de las órbitas. Esta es una gráfica que muestra, a partir de la distancia al centro de la Tierra, en miles de kilómetros, el radio de la Tierra es aproximadamente 6.471 kilómetros. Entonces, si ustedes ven, aquí está 6.4, porque ese es el punto donde el centro de la Tierra llega a la superficie de la Tierra. Y estos valores son los valores de las fuerzas que se ejercen sobre el satélite. Como ustedes ven, la fuerza más grande es esta que se llama Gm, que es la fuerza gravitacional del objeto alrededor del centro de la Tierra. Ok, no sé por qué se me pegó un poquito el lapicero, pero a veces pasa. Ok, ya está. Luego, ustedes ven aquí que está pegándose la computadora se me está pegando un poquito. Mis disculpas por eso. No sé por qué es lo que está pasando. De hecho, es la segunda vez que me da un pantallazo negro. Pero debo suponer que me están escuchando. ¿Me pueden verificar, por favor? Sí, profe, te escucho. Gracias, genial. No sé por qué otra vez me dio un par de pantallazos negros. Bueno, ok. Ok, aquí está. Si ustedes ven aquí lo que dice Moon y lo que dice Sun, son los efectos gravitacionales de la Luna y del Sol con respecto al satélite. Si ustedes ven acá, estos 10 a la 0, 10 a la 10 a la menos 1, 10 a la menos 2,
Quiere decir que esto tiene una magnitud de 10 a la menos 2 y evidentemente va disminuyendo con respecto al aumento de la distancia con respecto a la superficie de la Tierra. El de la Luna está en el rango de 10 a la menos 9, o sea, es 10 a la 5 veces más pequeño que la gravedad de la Tierra. Sin embargo, es una gravedad importante puesto que provoca las mareas en el planeta, y aquí está la del Sol. La de la Luna, como ustedes se dan cuenta, va aumentando conforme nos vamos alejando de la Tierra. ¿Por qué? Nos vamos poniendo más cerca de la Luna. Y la del Sol también va aumentando porque nos vamos poniendo respecto al Sol. Luego ustedes tienen una cosa que dice aquí J20, en inglés J2, J22, J22, J66. ¿Qué es esto? ¿Qué son las Jotas? ¿A qué se refiere esta cosa de Jotas? Voy a pintarlas de otro color para que las vean. Erase, y vamos a pintarlas en verde. Aquí dice J2, aquí dice J22, aquí dice J66 y aquí J1818. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué cosas es esto? Vean, importante. Esto, ver, con el hecho de que la Tierra no es esférica. Cuando alguien por alguna razón anda diciendo noticias falsas de esta es la verdadera forma de la Tierra, no es cierto que, obviamente esto es una exageración de lo que ustedes ven aquí, pero lo que muestra son las anomalías de la gravedad que tiene la Tierra. ¿Por qué? La Tierra no es una esfera perfecta, y cada uno de lo que nosotros llamamos jotas son aproximaciones más reales a la forma de la Tierra. Entonces, cuando vamos J2, J3, J4, J5, son elementos que nos permiten modelar mejor cuál es la forma de la Tierra. J2, que es el que voy a explicar, se refiere a que la Tierra es achatada en los polos y más ancha en el ecuador. Bueno, no así achatada, pero algo achatada. Vamos a ver. Entonces, estoy exagerando. En los polos es menos achatada y en el ecuador es más amplia. De hecho, por esta razón, el punto de la superficie de la Tierra más lejano al centro de la Tierra no es el Everest, sino que es un volcán que se encuentra en el ecuador. El Chimborazo, creo que se llama, algo así. Entonces, cuando usted modela la Tierra con la forma achatada que tiene y no como una forma circular, está tomando en consideración lo que llamaríamos J2 o J2. Entonces, el efecto de que la Tierra no sea completamente redonda, sino que tenga un efecto, es medido, y este efecto está dado de esta manera. Este es un efecto gravitacional, porque se refiere al efecto gravitacional de la Tierra sobre el objeto. Entonces, ¿qué nos permite eso? Resulta que al ser gravitacional, es una fuerza que se ejerce sobre el objeto, pero es una fuerza conservativa, porque al ser gravitacional no hace que el objeto pierda o gane energía, porque el hecho de que la Tierra no sea esférica hace que la órbita tenga algunos efectos que no estamos estudiando en este momento, pero esos efectos no hacen que el satélite pierda o gane energía. La energía se mantiene constante. Entonces, esta fuerza se le considera fuerza, a la fuerza gravitacional se le consideran fuerzas conservativas. ¿Cuáles son fuerzas no conservativas? Fuerzas no conservativas son el efecto atmosférico sobre el satélite que voy a mostrar aquí. Aquí dice, por ejemplo, drag max y aquí dice drag min. Son los efectos atmosféricos. Son la atmósfera que ejerce un efecto sobre el satélite. Ahora, ¿por qué hay uno que dice max y otro min? Porque resulta que el efecto atmosférico que se ejerce sobre el satélite depende de la actividad solar. Es decir, la Tierra se comporta un poco como si fuera una olla de presión. Es muy gracioso. Porque entonces, cuando el Sol tiene una actividad alta, la cantidad de partículas que se encuentran, voy a hacerlo otro color,
La cantidad de partículas que se encuentran en la parte alta de la atmósfera es mucho más alta que cuando el Sol tiene una actividad baja. Entonces, entre más alta sea la actividad, más partículas hay y más choques contra el satélite que hacen que el satélite caiga. Si no fuera por eso, el satélite se podría mantener en una órbita casi perfecta, pero debido a esta fuerza no conservativa que es la atmósfera, entonces nosotros tenemos un efecto. Y ese efecto se va disminuyendo considerablemente con respecto a la altitud. Como ustedes ven, en altitudes ya relativamente altas ya no hay nada. Por ejemplo, esta es la altitud del GPS y la consideración del drag es prácticamente nula. Y estas altitudes son altitudes de satélites geoestacionarios donde el drag prácticamente no tiene ningún efecto. Entonces, este es el arrastre atmosférico o drag. Y aquí ustedes ven el efecto de la radiación solar. Este que dice Solar Radiation Pressure. ¿Qué es el Solar Radiation Pressure? Resulta que cuando ustedes se encuentran en el espacio, fuerzas muy pequeñas que se ejercen de manera constante ejercen un efecto sobre los objetos. Entonces, incluso un objeto, una fuerza como la presión solar sobre la superficie del objeto ejerce algún tipo de perturbación, aunque ustedes no lo crean. Entonces, acá ustedes tienen el albedo. El albedo es el reflejo del Sol sobre la Tierra que ejerce algún tipo de fuerza. Y así por el estilo, todas estas fuerzas van ejerciendo un efecto que van haciendo que la órbita no sea kepleriana, es decir, que no sea perfecta. Perturbaciones de la Luna y el Sol, como ustedes vieron, son efectos que pueden llegar a ser relativamente considerables. Las perturbaciones debido a los efectos de la Tierra atmosférica, que se consideran como J2 en adelante, y las perturbaciones debido al efecto atmosférico. Como última, las perturbaciones debido a la presión solar, que de hecho son aprovechadas en los famosos naves espaciales que utilizan velas solares para propulsarse. Literalmente la propulsión se da debido a los efectos del Sol como tal. Y con esto completamos esta última parte, que es la parte en la que nosotros íbamos a trabajar en la introducción de los elementos orbitales y las órbitas satelitales. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Yo tenía una, profe. Dígame. Que en la filmina donde dice perturbaciones debido a los efectos de la Tierra no esférica, ¿qué significa los miligals? O sea, yo sé que es como la unidad, pero ¿qué mide los miligals? ¿Dónde está? Esta. Sí, esa misma. Es una muy buena pregunta. La pura verdad, no lo sé. Puedo averiguarlo, pero no estoy muy seguro de cuál es la referencia con la que estamos trabajando en este caso. Yo debo suponer, por lo que, como le digo, la respuesta que le puedo dar es no lo sé, sí tal cual, pero debo suponer que tiene que ver con algún tipo de referencia, puesto que empieza en cero y se va desde muy alto hasta muy bajo. Me imagino, voy a revisarlo, que tiene que ver con el hecho de cuál sería el efecto gravitacional si la Tierra fuera completamente esférica y de ahí en adelante medir un efecto anterior o posterior de menos gravedad o de más gravedad. Pero la verdad, no lo sé y puedo averiguarlo. Voy a averiguarlo. Gracias. Ok, Tanis. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, lo dicho, ahorita como prefiero hacerlo con recreos más largos al inicio, con clases más largas al inicio y más cortas al final porque la energía va variando un poquito. Entonces, con este tema ya terminamos. Vamos a tomarnos otro descanso. Son las 10:25. Vamos a volver a las 10:35 para ver la última parte de la clase, que ya es más de simulación. Vamos a agarrar elementos orbitales. Voy a empezar a enseñarles a usar el GMAT y vamos a simular órbitas a partir de los elementos orbitales. Muy bien, dicho esto, entonces un descanso, 10:35, volvemos
y voy a dejar de grabar. Por favor, cualquier cosa me recuerda. Gracias.